Hola, en esta ocasión les presentaremos este trabajo que contendrá las generalidades de lo que es la entrevista, cómo hacerla, los pasos a seguir, las preguntas que se deben realizar, cómo hacer una buena entrevista, qué nos podría estropear la entrevista. También se explicarán los tipos de personalidades que nos podemos encontrar de parte de los entrevistados. Este trabajo está realizado por Jesús Antonio, Laisha Jadel, Valdemar Armando, alumnos de la Universidad Insurgentes. La entrevista psicológica es una forma de comunicación verbal y no verbal, en la que se establece una relación interpersonal con una finalidad determinada. Se utiliza con el fin de recoger, proporcionar información, detectar las necesidades y enseñar al paciente y a la familia, así como favorecer la relación terapéutica. El objetivo de toda entrevista es obtener información lo más exacta y válida posible. La entrevista se clasifica de dos maneras, según la estructura y según la finalidad. Según la estructura, podemos encontrar la estructurada, que son a preguntas establecidas. Estas preguntas establecidas las debemos de tener antes para poder informarnos. La semiestructurada es una combinación de la estructurada y la no estructurada. Esta se compone de preguntas que ya tenemos, pero también podemos intervenir en preguntas que puedan pasar en este tiempo. Y la no estructurada. En la no estructurada podemos hacer preguntas en el tiempo, no necesitamos tener preguntas anteriores. Y llegamos a la segunda finalidad. En segunda finalidad es lo que nos vamos a centrar. Se clasifica en informativa. Esta informativa es para responder a respuestas que tengamos de un tema. Luego sigue la que es la terapéutica. En esta terapéutica es para reunir información que necesitamos de la persona o del paciente, en este caso. Y la diagnóstica. En esta diagnóstica es para saber qué va a pasar, qué situaciones y qué temas podemos complementar. Y la orientativa, que en esta orientativa es para orientar a los estudiantes. Esta nos ayuda para saber qué es lo que necesita un estudiante o qué es lo que necesita alguien. Las fases de la entrevista será la apertura, el desarrollo y el desenlace, también conocidas como inicio, desarrollo y final. Esto tendrá una duración de aproximadamente 45 minutos. Dentro de este tiempo también entra lo que es el rapport y el encuadre. El rapport hace referencia a que el entrevistador creará una confianza entre paciente y entrevistador. Y el encuadre son los puntos a tomar dentro de la entrevista, en donde se establecerán horarios, días, costos y puntos a tomar. Existen 4 tipos de entrevista: entrevista clínica, entrevista laboral, entrevista en el área social y entrevista en el área educativa. Bueno, llegamos a la entrevista clínica. En la entrevista clínica también se divide. La primera es la entrevista de evaluación o de diagnóstico. En esta es para evaluar en áreas psicológicas al entrevistado. Por ejemplo, en pruebas psicológicas para corroborar y complementar la información obtenida. La siguiente es la entrevista de investigación. En esta entrevista de investigación es para saber respuestas pertinentes al problema de investigación, en este caso el malestar. Y las entrevistas para la terapia o con fines psicoterapéuticos. En esta es la evaluación inicial previa al inicio formal de una terapia psicoterapéutica. Este es para juntar información, para ayudar y comprender más el problema. La entrevista laboral se subdivide en 5. 1. Entrevista de admisión o selección. El entrevistador se forma un juicio acerca del candidato entrevistado. Este a su vez se clasifica en 2. Entrevista filtro o previa. Se realiza un bosquejo para detectar si cuenta con requisitos generales, por ejemplo, edad y experiencia. Entrevista profunda. Amplia principal, ya que profundiza la personalidad, habilidades y competencias de cada uno de los candidatos. 2. Entrevista de promoción o evaluación. Aplica para empleados de una empresa, ya que evalúa su desarrollo y actividades para determinar una promoción o la necesidad de un curso de capacitación. 3. Entrevista de consejo. Surge cuando una situación conflictiva no logra resolverse en el momento adecuado. 4. Entrevista de confrontación. Intenta rectificar cualquier conducta que haya sido negativa o perjudicial para tener una buena relación laboral y llegar a una solución. 5. Entrevista de salida. Se le aplica al personal que sale de la empresa por su propia voluntad con el fin de detectar problemas internos de la empresa. La entrevista social es comprender la situación del usuario o bien de los usuarios. Y este es el primer contacto con el entrevistado, y aparte está lleno de tensiones y expectativas por parte de ambos. Aquí también lo que trata el investigador es de crear un buen clima que ayude al usuario a liberarse de tensiones. La siguiente es la entrevista en el área educativa. En esta también se subdivide, que es la entrevista de admisión. En esta entrevista de admisión se realiza a padres de familia.
Esta va a detectar si la filosofía educativa o los pensamientos están acorde a las costumbres y la vida familiar del alumno. Y la siguiente es la entrevista de orientación vocacional. En esta entrevista de orientación vocacional se indaga en la historia de vida del sujeto, en todo lo que ha recorrido en este momento, para detectar si sus habilidades y personalidad y motivaciones están bien para lo que quiere o va a estudiar. Y la entrevista de detección de necesidades. En esta entrevista, el personal docente va a indagar las áreas en las que los profesores necesitan ser capacitados para realizar su función de manera más óptima. Hay que tener en cuenta que para que se lleve a cabo una buena entrevista, el entrevistador tiene que saber preguntar, tiene que saber escuchar y por supuesto también tiene que saber observar. Dentro de la entrevista existen 6 tipos de preguntas. Las preguntas cerradas y preguntas abiertas, que son las más comunes. Las preguntas proyectivas son los mecanismos de defensa de cada individuo. Las preguntas situacionales o hipotéticas identifican valores y forma de pensar de un individuo e incluso el cómo reaccionaría ante ciertas situaciones. Las preguntas de guía nos sirven como un anclaje para poder pasar de una a otra. Por ejemplo, ya me había hablado de sus padres. Ahora, por favor, dígame cómo ha sido la relación con sus padres. Las preguntas de manera óptima son elaboradas de acuerdo al nivel de información. En la entrevista hay situaciones que afectan, que son las actitudes. Estas actitudes son grupos que afectan positiva o negativamente el desarrollo de la entrevista. En esta podemos encontrar personalidades como el tímido, el agresivo, el manipulador o el mentiroso. En esto podemos ver en un primer momento. Podemos crear hipótesis sobre la personalidad del paciente, pero tenemos que corroborarla durante la entrevista. El tímido. El tímido va a presentar una personalidad introvertida, sumisa, sentimentalista, depresiva y desconfianza. Esta podemos verla durante la entrevista. El agresivo va a tener actitudes de sarcasmo, de ironía, de cinismo, de extroversión, de autoritarismo y impulsividad. Esta podemos verlo cuando intenta ganar más superioridad entre nosotros. También tenemos el manipulador. Este podemos verlo porque tiene un egocentrismo, una audiencia y venganza, además de que tiene liderazgo, impaciencia, astucia, además del chantaje, dependiendo de cómo entrevistemos y cómo se desarrolla la entrevista. Además, y el último sería el mentiroso. Este puede ser embustero, maniático, confrontativo, además de que nos puede dar demasiados testimonios falsos y nos puede interrumpir los datos de la entrevista. Esperamos que el video que se les presentó haya sido de su agrado. Gracias.